Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Dios por la oportunidad una vez más de compartir su palabra en esta ocasión. Y pues entendamos que cada uno de nosotros necesitamos de esa palabra, ¿no? Y esperamos que cada uno, hermano, sea consciente de esa necesidad y se esté alimentando, ¿no?, espiritualmente con la palabra, el devocional que usted haga en casa personalmente, ¿no? Entonces, bien, hermanos, les voy a invitar que se pongan en pie, busquemos en nuestras Biblias, por favor, el libro de Lucas en el capítulo 17, y vamos a leerlo juntos y después vamos a orar un momento, ¿sí?, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Puestos en pie todos sus Biblias, buscamos el libro de Lucas 17, versículos 7 hasta el 10. Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Oremos. Señor bueno, gracias por el tiempo aquí, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, gracias porque ahora en este tiempo tenemos esa libertad de poder meditar en tu palabra, de poder explicar, exponer, predicar este mensaje, Dios de salvación, centralmente en tu palabra para cada persona. Bendito Señor, en esta oportunidad también tenemos el privilegio de abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Para ello, Padre Celestial, te pido que tu Espíritu Santo nos hable. Habla a mis hermanos, Padre, por medio de tu Espíritu, convéncenos de estas verdades, estos principios deben ser aplicados a nuestras vidas. Y también, Señor, orar, Dios, para que quites toda distracción del enemigo que ponga ahí en nuestras mentes y poder estar quizás quitando la palabra que es enseñada, Padre. Por favor, Padre Celestial, en lo personal también ayúdame como un siervo, como dice aquí tu palabra. En realidad deberíamos decir siervos inútiles porque Dios somos limitados. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder trazar tu palabra conforme tú quieres. Bendito Señor, tome control usted de este tiempo y ayúdanos a poder escuchar, meditar y tomar decisiones en nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor amado, gracias, y te pido todo esto en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Dios les bendiga. Olvidé saludar a los hermanos, amigos, ¿no?, que nos están siguiendo ahí por el Facebook, el YouTube también. Entonces, gracias a Dios por su compañía aquí, hermanos, que nos siguen por esas redes sociales. Sí, estamos meditando, o vamos a meditar en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículos 7 hasta el 10. Sí, hermanos, el título de este mensaje es Siervos inútiles somos. Suena fuerte, pero eso dice la Biblia. Así que vamos, hermanos, a considerar algunas características de estos siervos inútiles, ¿no? Pero antes, hemos leído, y antes de poder trozar o olvidé la palabra, separar, ¿no?, las características y hacerles notar, quiero compartir alguna introducción, ¿no? Como bien sabemos nosotros, el tema de los siervos, en la Biblia siempre se menciona, el tema de los siervos, ¿no?, que en algunas partes es un esclavo, ¿sí? O sea, dice siervo, pero en realidad el original lo muestra o es un esclavo o se refiere a un esclavo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos todo siervo o todo esclavo es uno que somete
somete a la voluntad de alguien, ¿sí?, que obviamente lo representa con su autoridad. Si es una persona que se humilla y obedece a la voz de su Señor. Históricamente, a través de los tiempos, eso ha sido así, ¿no? Un señor tiene sus esclavos y esos esclavos están bajo la voluntad, en este caso, de su amo. ¿Sí, hermanos? Bien, de alguna manera u otra siempre se sirve o se trabaja, hermanos, para alguien más, ¿no? En lo secular nosotros lo consideramos así, tenemos un jefe ahí, ¿cierto? Y en el asunto espiritual también, ¿no? En el tema de nuestra vida espiritual también estamos bajo la autoridad, en este caso de Cristo, de nuestros líderes que Dios ha establecido terrenalmente aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, eso. Ahora, en la Biblia encontramos ejemplos y uno de ellos es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que Él vino y se hizo como hombre y mucho más que ello, ¿no? Se humilló, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, y Él dejó ejemplos a sus discípulos, ¿no? Aquí para mencionar San Juan capítulo 13, vemos al Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos, ¿no? Y dándoles un ejemplo, no ejemplo para que se continúen lavando los pies, sino ejemplo de humildad, de sencillez, de servicio. Ya sabemos que la práctica de lavar los pies en los tiempos bíblicos era una práctica que hacía el dueño de casa, ¿no? ¿Sí? Y quien hacía esa labor, para ello disponía de un esclavo, el esclavo más, ¿qué le digo? Con habilidades menores, ¿no? Para otras actividades, ¿sí? A esa persona, a ese esclavo lo ponía para lavar los pies de sus invitados. En la cena, en la última cena, no había quien hiciera eso. Y en San Juan 13 registra que fue Jesús quien lo hizo, ¿no? Entonces, hermanos, dándonos muestra de que el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador mismo, se humilló, dice la Escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, el enfoque es aquí de que nosotros también debemos humillarnos, debemos servir a los demás, considerando a los demás, como dice Pablo, como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, recordemos también este texto en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. No, vamos a leerlo, Marcos 10:45. Estoy citando textos y no les estoy pidiendo que lo busquen. Marcos 10:45 para que nosotros podamos leerlo aquí. Marcos 10:45. Marcos 10:45. ¿Sí? Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, hermanos, entonces ahí está. Y el Señor Jesús también dice estas palabras respecto a una cuestión que había en los versículos anteriores, ¿no? Sobre una petición ahí, ¿no? Y el Señor Jesús dice, no es el hecho de que sean discípulos, no es para que ustedes se les sirvan, ¿no? Sino más bien lo contrario. Si el Hijo del Hombre vino para ser servido, cuanto más los discípulos, ¿no? Y quizás ellos lo entendieron, ¿no? Por la forma como sirvieron después que Jesús ascendió a los cielos, ¿sí? Entonces, hermanos, bien, ahora el texto que hemos leído, esta parábola nos relata, hermanos, acerca del señorío absoluto de Dios, ¿sí? Habla de un señorío en el texto que he citado de Lucas 17, ahí habla, nos muestra, hermanos, del señorío de Dios, pero también, además de eso, nos habla, hermanos, de la actitud del creyente, de la actitud nuestra frente al señorío de nuestro Dios, ¿sí? Siempre hemos predicado, siempre hemos dicho, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí Señor, si ustedes revisan en Romanos 10:9, la palabra Señor está con mayúscula, y es reconocer a Dios, ¿no? A Jesús como mi Señor, mi dueño, mi amo, ¿no? Entonces, hermanos, y aquí el enfoque de estos textos, hermanos, nos muestra la actitud que nosotros como creyentes debemos tener frente al señorío de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermanos, la vida de un siervo, ¿sí? Implicaba servir solo a su amo,
como bien podemos notar en el texto que hemos leído. Ya, y quizás no es la única información que ustedes pueden tener en mente en este momento para corroborar lo que estoy diciendo. Sí, la vida del siervo implicaba servir solo a su amo, nada más. No un esclavo, un siervo, de acuerdo al contexto que se menciona aquí, él simplemente estaba para hacer la voluntad de su amo. Y noten pues que los amos llegaban al tema de ser crueles muchas veces con sus esclavos, ¿no? Históricamente se ve, hermano, de que en algunas veces algunos amos podían tomar la vida de sus esclavos y no había nada que les acusara. No llegaban a ese extremo, ¿no? De poder tomar la vida muchas veces de sus propios esclavos, ¿no? Entonces, bien, hermanos, en el texto en el cual hemos leído en el capítulo 17:7, ahí cuando menciona o leemos la palabra siervo, ¿sí? Ahí se traduce doulos, y doulos en griego significa esclavo. Ya, entonces no es solo un siervo, que podía sonar como un sirviente que tiene recompensa, un pago. No, ahí la palabra siervo es esclavo, ¿ya? Entonces, hermanos, bien, ya hemos dicho pues que los esclavos eran propiedad de sus señores, obviamente, ¿no? Estaban obligados por ley, hermanos, a hacer todo lo que necesitaba, todo lo que les exigía su señor, ya, como lo que hemos leído: plantar campos, cuidar el ganado, ¿sí? Preparar comida, servirle la comida a su amo. Entonces todas estas actividades podían hacer estos esclavos, ¿no? Ahora, podemos notar, hermanos, también de que había una jerarquía, ¿no? Porque habían esclavos de que estaban bajo responsabilidades, o se les daba, responsabilidades más grandes, como por ejemplo administrar las cosas de su amo. ¿Recuerdan a José? Ahí estaba, ¿no? Administrando todas las cosas, en este caso de Potifar, ¿no? Entonces, bien, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6:18, las escrituras aquí nos muestran lo siguiente. Nos hacen recordar, quizás, hermanos, muchas veces nosotros olvidamos esta verdad. Romanos 6:18. Romanos 6:18, y dice: y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Sí? Y libertado del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. El Señor nos ha libertado del pecado. El Señor nos ha dado libertad de la esclavitud, no solo del pecado, sino también del diablo, como bien sabemos. Antes éramos esclavos del diablo, y era un amo cruel, porque ¿a dónde nos llevaba ese amo? ¿No? Al infierno nos llevaba. Pero sin embargo, hermanos, el Señor Jesús nos ha rescatado de ahí, y ahora somos siervos de justicia. En un sentido, esclavos de Cristo ahora, ¿no? Entonces, hermanos, y eso es interesante, ¿no? Les compartía esto a los jóvenes y les comparto, ¿no? Antiguamente habían amos que podían comprar, obviamente compraban a un esclavo, iban a un mercado de esclavos y compraban, ¿no? Quiero a fulano, a sutano, no a fulana, ¿no? Entonces ya. Pero algunos de ellos aplicaban cierta misericordia, ¿no? Compraban un esclavo y decían: ya, esa es tu carta de libertad, anda, eres libre, ¿no? Y a veces ese esclavo, hermano, decía: ya, está bien, pero no me voy a ir, voy a quedar a servirte por esa acción de misericordia que has mostrado conmigo. Hermanos, en un sentido eso es lo que nosotros, o eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros, y nuestra actitud debería ser esa ahora, ¿sí? No debemos negarnos a servir al Señor, porque el Señor nos ha sido muy, muy misericordioso con cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué de nosotros, hermanos? ¿No? Veamos aquí, hermanos, en este texto que he citado, algunas características de un siervo inútil. Primero, versículo 7. ¿Quién de vosotros, dice, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Dice: ¿quién hace eso? Y obviamente es obvio, ¿no? La respuesta es nadie, ¿no? Nadie. Eso no era lo que en realidad se aplicaba o se daba en ese entonces o en ese contexto, ¿no?
Hermanos, el siervo no recibe honra. El siervo en el cual menciona aquí el texto que estamos leyendo y meditando, este siervo no recibe honra. Y digo esto porque dice, ¿quién le dice a su amo después de arar, apacentar el ganado? ¿Quién le dice, ven, siéntate aquí conmigo a la mesa para comer juntos? ¿Quién? Nadie. Hermanos, el siervo no recibe honra. Quizás un siervo, si alguien hubiese hecho eso, hubiese sido honrado este hombre, este esclavo, ¿sí? Ningún amo le invitaba y le decía, ven, siéntate aquí, ¿no? No recibía honra, no se le recompensaba por tal acción o por sus funciones, sus responsabilidades que hacía, ¿sí? Nosotros, hermanos, naturalmente esperamos honra, ¿no? Naturalmente nosotros esperamos que nos honren por haber hecho algo. Naturalmente ocurre así, ¿sí? Y por el hecho mismo de que somos pecadores, ¿no? Hacemos algo, pues que me honren, ¿no? Porque hice aquello o aquello. Y no debería ser así, hermanos, ¿no? No debería ser así. En un sentido somos esclavos de Cristo, hermanos, ¿sí? Ahora con mejores, obviamente, beneficios y todo eso, la salvación, hijos de Dios, amigos nos llamó el Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, y muchas más bendiciones que tenemos. Pero, hermanos, en un sentido, obviamente, no debemos esperar honra cuando servimos a Dios. El esclavo no recibía ningún salario. El siervo estaba allí porque había sido comprado completamente, ¿sí? No recibía recompensa, no recibía una remuneración, un pago por sus servicios, porque simplemente era un siervo, era un esclavo, ¿sí, hermanos? Y en vez de esperar que nosotros, hermanos, en vez de esperar un reconocimiento, deberíamos decir como el título de nuestro tema, ¿no? Soy un siervo inútil, ¿no? Y hermanos, debería ser así, ¿no? Quizás el tema que estamos compartiendo puede sonar un poco ofensivo para alguien, hermanos, pero es lo que en realidad Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿sí? Nuestro ego debería humillarse delante de Dios, ¿sí? Y hermanos, bueno, me adelanto, y a veces no hacemos lo que en realidad deberíamos hacer, ¿no? Como dice el versículo 10, ¿no? Entonces, hermanos, es interesante que Dios nos vuelva a nuestro lugar y nos diga, pues siervos inútiles somos, ¿no? Entonces, hermanos, no esperes honra, no esperes que alguien te honre, ¿no? Por haber servido al Señor o por estar sirviendo al Señor. No esperemos eso, ¿no? En realidad no deberíamos pensar en ello siquiera. Efesios 6:6, el libro de Efesios 6:6, Efesios capítulo 6, versículo 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, consideremos eso. A veces cuando nuestro enfoque está en servir al ojo, es decir, a servir a la persona, sí, esperamos que nos honren. No queremos, como dice, engordar el ojo al buey, ¿no? Queremos quedar bien delante de la persona, ¿no? Y hacemos las cosas porque nos están mirando y esperamos honra. Pero hermanos, no es así, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, esclavos de Cristo, hermanos, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, con eso no quiero decir que no es correcto que sirvamos, no quiero decir que no están bien los dones, talentos que Dios nos ha dado. Sí, excelente, son necesarios, son útiles dentro de la obra de Dios, ¿sí? Nos ayudan en la obra de Dios, edifican muchas veces la vida de las personas, ¿sí? Pero hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos dispongamos como tales, como siervos de Cristo, como siervos de justicia, ¿sí? Gálatas capítulo 6, versículo 11, Gálatas 6, 11. Gálatas 6, 11. Leamos hasta el 14, hermanos. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, dice, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo,
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Sí? Hermanos, hasta aquí ya saben, ¿no? El libro de Gálatas en un sentido exhorta, ¿no?, a los creyentes a volver, a no dejarse distraer por las cosas, el judaísmo, ¿no?, que nuevamente estaba tomando fuerza en ese entonces, y una de las cosas que se estaban exigiendo hacer era el tema de la circuncisión. El judaísmo, la ley obviamente exigía eso, ¿no?, del judío, pero en Cristo ya sabemos que eso solamente es una obra de la carne, ¿no? Para los judíos puntualmente era el tema de circuncidarse, no para los varones. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, eso simplemente es gloriarse en la carne. Sí, eso solamente es un tema de gloriarse. Yo sí me circuncidé, ¿no? Sabes que los judíos eran muy celosos de la ley, de lo que puntualmente tenía que hacerse, ¿no? Pero hermanos, el versículo 14 dice, pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, lejos esté de mí de gloriarme, y en un sentido deberíamos decir esto también, ¿no? El siervo no recibe honra, lejos esté de mí de gloriarme. Sí, estas palabras deberíamos tomarlas. Entiendo que el contexto aquí es obviamente el tema del judaísmo, ¿no?, como les expliqué, pero obviamente deberíamos considerar, hermanos, que lejos esté de nosotros esperar honra, gloriarnos, sino más bien en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bien, 1 Corintios 1:31, 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, el siervo no recibe honra, y si acaso recibe, hermanos, debemos gloriarnos en el Señor, recibir honra, honor, gloria. Gloríese en el Señor, ¿sí? Damos gloria a Dios por todas, hermanos, las bendiciones que tenemos, que Dios nos ha permitido tener aquí en la iglesia. No es un privilegio, en verdad, tener disfrutar de todos esos talentos que el Señor ha puesto aquí para nuestra edificación. Es bueno, hermanos, pero recuerden, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Y ese debe ser la exhortación para cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿sí? En primer lugar, hermanos, el siervo no recibe honra. Segundo lugar, volvamos a Lucas 17, en el versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Sí? Hermanos, el siervo está obligado solamente a servir. El esclavo estaba obligado solamente a servir. El texto que leemos dice, o sea, lo lógico es que le digas a tu siervo, a tu esclavo, ¿sí?, de acuerdo al texto, prepárame la cena, ¿sí? O sea, después de venir del campo, de arar todo el día, de pastar el ganado, no, nadie le dice siéntate, sino más bien le dice, ya viniste, prepárame la comida, pues, prepárame la cena. Cuando hablamos de cena estamos hablando de una comida que se toma o que se come ya en la tarde, ¿no? Tarde, noche, quizás algunos, ¿no? Entonces se supone que este esclavo estaba regresando ¿a qué hora de su trabajo? Todo el día ahí el esclavo en el campo, sembrando, cuidando el ganado, y además de eso tenía que venir el pobre, podríamos decir, ¿no? Es todo cansado a preparar la comida a su amo. No solo le preparas, sino también le sirves. Pero esperas que termine el amo y después recién comes tú. Así dice, ¿no? Hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú. Más o menos, ¿a qué horas comería este siervo? ¿No? Y todo el día en el campo. Y le espera el día siguiente también, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hermanos, note, el siervo estaba obligado solo a servir, ¿sí? Esa era su obligación, su deber, su responsabilidad. Prepárame las cenas, cíñete, sírveme, y después recién vas a comer tú, dice el texto aquí, ¿no? Hermanos, el deber del siervo era atender en primer lugar las necesidades de su señor, ¿no? Primero vas a ver mis negocios, ¿sí?
el campo, los animales, después vas a ver mis necesidades de alimentación, ¿sí? Entonces resultaba, hermanos, inconcebible que el Señor diera permiso al siervo para cenar, ¿no?, mientras su cena estaba sin preparar. O sea, era inaceptable de que en primer lugar el siervo coma primero él, ¿no?, ya que estuvo trabajando. No, era inaceptable eso. Era el esclavo, el siervo, y su obligación era eso, servir. Esa era su responsabilidad, ¿sí? Pero el Señor lo muestra aquí, ¿no?, para enseñar algo, ¿sí? Y hermanos, debemos entender que nosotros como siervos de Cristo, obviamente hemos sido comprados por precio, como dice la Escritura, y debemos de acordarnos que cada vez, hermanos, que hacemos algo para el Señor, debemos decir: soy un siervo inútil, ¿no? ¿Sí? Si obedecemos a Dios, hermanos, solo cumplimos con nuestra obligación. Si estamos obedeciendo a Dios, solamente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y eso debe ser considerado, hermanos, como un privilegio. Debe ser un privilegio servir al Señor. ¿Sí? Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad como creyente. El día que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, entendió que así como hay muchas bendiciones, muchos privilegios que el Señor nos ha permitido disfrutar, también entendamos que hay responsabilidades para cada uno de nosotros. ¿Sí? Somos salvos, soy creyente, debo compartir el Evangelio, ¿sí? Debo orar, debo congregar, debo leer la Biblia. Debo de permanecer firme frente a las acechanzas, las tentaciones que vengan a mi vida. Son responsabilidades mínimas ahí. Hay muchas más. Como miembros aquí de nuestra iglesia, obviamente compete también algunas responsabilidades más aquí, hermanos. Y no deberían ser tomadas, hermanos, como algo que, vuelta tengo que hacerlo. Hermanos, debe ser un privilegio, es nuestra responsabilidad, y debemos sentirnos gozosos, hermanos, de poder servir al Señor. Esa es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. ¿Qué hubiese pensado? Pensemos un momento. ¿Qué estaría pensando Jesús cuando fue a la cruz a morir por nosotros? ¿Qué estaría pensando cuando estaban lacerando su espalda ahí? ¿Qué estaría pensando Jesús cuando fue clavado ahí, sus manos, sus pies en la cruz? ¿Qué estaría pensando? ¿No? ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué estoy muriendo? ¿Creen que estaría renegando él cuando estaba haciendo eso por nosotros? Pienso que no, lleno de amor, misericordia, compasión, lo hizo por amor a nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, debe ser un privilegio servir al Señor. Recuerden, no espere honra. 2, debe ser un privilegio servir al Señor. Sí, hermanos, Filipenses 2:14, note usted el libro de Filipenses 2:14, nos enseña algo interesante aquí, hermanos. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y hermanos, el siervo estaba obligado a servir. Usted y yo, hermanos, en un sentido, es nuestra responsabilidad servir a Cristo, ¿sí? Y esperamos, hermanos, que cada uno de nosotros tome conciencia de esas verdades. Somos siervos de justicia. Recuerde, el Señor Jesús pagó con su sangre, con su muerte, el precio para salvarnos. El precio porque éramos esclavos del diablo, esclavos del mundo, esclavos del pecado, hermanos, ¿sí? Y quizás estas verdades, estos principios que estamos aprendiendo, hermanos, quizás lo estoy enfocando aquí en la iglesia, como miembros de la iglesia, como creyentes, pero si nos damos cuenta, tiene un enfoque para cada aspecto de nuestra vida familiar, laboral, quizás, ¿no? Entonces, hermanos, les animo en verdad, les animo a cada uno de ustedes, que Dios nos ayude, porque solos no podemos. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia a veces puede más, ¿no? Y obviamente la sociedad no avala esto. La sociedad no apoya estas verdades bíblicas, ¿no? Con su pensamiento humanista de que el hombre es más importante, de que el ser humano es más importante, quiere echar por los suelos estas verdades. Pero no es así, hermanos. Debemos entender que somos siervos de Cristo, porque el Señor pagó
por cada uno de nosotros. Es un privilegio servir y obedecer a Cristo aquí en su obra. Amén. Número 3, volvamos a Lucas 17, versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Hermanos, la tercera característica es que el siervo no recibe gratitud. El siervo no recibe gratitud. El texto que hemos leído dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, bueno, en ese entonces el esclavo, como hemos dicho, solamente tenía que cumplir. No esperaba que le digan gracias esclavito, gracias esclavo fulano o sutano. No esperaba eso. No era lógico que se diera tampoco. ¿Sí? El siervo no debía esperar que se le agradecieran por sus esfuerzos, por su trabajo, ¿no? Ya que después de todo estaba, sino haciendo lo que ya se había comprometido a hacer. Legalmente, como les digo, en ese entonces eso tenía que suceder. El esclavo solamente tenía que hacer, nada más. ¿Sí? No hay nada de malo, hermanos, como personas agradecer. Es más, debemos ser agradecidos. Sí, pero que no debemos, que la persona que sirve no debe estar esperando siquiera eso. Que alguien te agradezca porque serviste a Dios, hiciste algo para el Señor o hiciste algún favor a alguien, está bien, recíbelo con mucha humildad. Pero no te enfoques en que voy a servir porque quiero recibir gratitud de alguien. No debería ser ese el tema ahí, ¿no? Hermanos, la Biblia dice que el siervo no debe de esperar a que se le den las gracias. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes, ¿sí? Por nuestro orgullo cuando no nos dan las gracias, cuando ni siquiera nos agradecen, decimos, ¿no? Ni siquiera me agradeció, decimos, ¿no? Y ahí tenemos, hermanos, que humillarnos delante de Dios y decir, bueno, lo hice para servir, no lo hice para esperar siquiera que me agradezcan, ¿sí? Entonces, hermanos, a veces nosotros pecamos y servimos y esperamos gratitud de alguien, pero, hermanos, no debería ser así. Y, hermanos, debemos pensar también que las oportunidades para servir son muchas. Y debemos, hermanos, simplemente hacerlo porque es nuestra responsabilidad, hacerlo porque es parte, hermanos, de lo que Dios ha dispuesto a cada uno de nosotros. 1 Corintios 10:31 es un texto bastante conocido. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No esperemos gratitud. A ver, el Señor Jesús murió en la cruz, una vez más lo menciono, al Señor Jesús, su obra ahí en la cruz. ¿Quién le agradeció? ¿Quién le agradeció? Nadie en ese momento, ¿no? Nadie. Sus mismos discípulos lo abandonaron, dice la Escritura. Y hermanos, nosotros, usted y yo, a veces nosotros jerarquizamos las acciones que hacemos en la iglesia, ¿no? Y a veces decimos, no, es que barrer es lo menos. No debería ser así, ¿no? Limpiar una silla, hacer limpieza, como venir aquí, como tocar aquí, debería ser todos considerado como una labor para nuestro Dios. Y no debemos estar enfocados en esperar algo que nos den o que nos agradezcan, sino más bien, hermanos, como dice el texto, hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo hago porque quiero dar gloria a Dios. Lo hago porque quiero más bien yo agradecer a Cristo por la salvación que Él me ha dado. No que me agradezcan a mí. ¿Sí? A veces actuamos mal y esperamos más bien gratitud, ¿no? Pensamos que lo que hacemos lo hacemos porque esperamos algo. Y hermanos, nuestra labor, nuestro quehacer aquí en la iglesia, debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Como le dije hace un momento, hermanos, es lógico y es dable que usted y yo agradezcamos a las personas que nos sirven. ¿Sí? Agradezcamos cuando recibimos un favor, cuando alguien hace algo por nosotros, ¿sí? Cuando vamos a comprar, a veces no tengo por qué agradecer, estoy pagando. Agradezca también, gracias, ¿sí? Pero hermanos, y enseñemos a nuestros hijos también a ser agradecidos, no está mal, hay que agradecer,
Pero cuando usted y yo servimos, no lo hagamos enfocados en que debemos recibir gracias. No, hay que hacer el servicio pensando que es para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Y hermanos, les animo en verdad. Efesios 6, hace un momento lo cité, Efesios 6, versículo desde el 5. Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestro amo terrenales. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y hermanos, creo que aquí el apóstol Pablo es bastante claro, no está hablando de lo laboral, está hablando, hermanos, de los deberes de un trabajador, de un siervo, pero en un sentido tiene una aplicación para aquello que estamos compartiendo aquí. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Aquí siervos también implica esclavos, ¿sí? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, tiene que ver con la humildad aquí, como a Cristo. Y hermanos, debemos pensar que nuestro servicio, nuestra labor, ¿no? Como le dije hace un momento, en cualquier rubro de la vida, ¿sí? Aquí en el trabajo, en el estudio, debemos hacerlo pensando que lo hacemos para Dios, para Cristo. Y les animo, mis hermanos, por último, en el libro de Lucas, donde estamos meditando, el versículo 10, ¿ya? Dice, así también vosotros, el Señor Jesús está diciendo esto, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pero lo hicimos, pero lo hemos hecho. Y el Señor dice, por aquello que has hecho, siervos inútiles. O sea, lo hemos hecho, hemos cumplido, pero el texto dice, siervos inútiles. Deberíamos caer, hermanos, humillados y decir, uy, faltó algo más, ¿no? Faltó algo más. A veces ponemos límites, ¿no? Y decimos, hasta aquí he hecho bien, ¿no? Hasta aquí he hecho mucho, dicen algunos, ¿no? Pero hermanos, deberíamos decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, eso solamente hemos hecho. Y en un sentido, hermanos, Dios va más allá de aquello que nos es lo que Dios pide que hagamos, hermanos, ¿no? Hermanos, así también nosotros no esperemos recibir ni honra ni gratitud por nuestro servicio, porque en realidad es solo nuestro deber, como hemos dicho. Nosotros no podemos congratularnos en lo absoluto, incluso si hemos gozado de éxito en la obra de Dios, ya que estamos endeudados con la abundante gracia de nuestro Dios para cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? En realidad es mucho lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo mucho que nosotros pensemos que hemos hecho, y lo digo así, no va a ser nada, hermanos, comparado con lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nos ha librado de la condenación del pecado, del infierno, hermanos. Nos ha dado una vida eterna. Nos ha librado de esa condenación eterna, hermanos, ¿sí? Si sintiéramos una ambición, hermanos, desordenada, de confort, y deseáramos que el Señor nos diera alguna recompensa inmediata e impactante por lo que hemos hecho, este texto, hermanos, que hemos leído nos avergonzaría. Siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, eso solamente hemos hecho, ¿no? Y algunos ni siquiera han hecho lo que debieron haber hecho. Entonces, hermanos, si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestra obligación y debemos considerarlo como un privilegio. ¿Sintió alguna vez que merece un crédito extra por lo que hizo para Dios? Hermanos, nuestra obediencia es un deber, no es un acto de caridad. Nuestra obediencia es un deber. Lo que hacemos, el servicio para Dios, es nuestro deber, ¿sí? Hermanos, este texto ataca, podríamos decir injustificablemente, ya la autoestima y el orgullo, ¿no?, que pueda surgir en nuestro ser, ¿no? Este texto ataca ese tipo de
pecados, de actitudes negativas que pueden aflorar en nuestro ser, ¿sí? Muchas veces esperamos, hermanos, y en ocasiones exigimos gratitud por lo que hacemos, ¿sí? Y hermanos, el reconocimiento por nuestras buenas obras, cuando en realidad no hemos hecho no hemos hecho nada extraordinario, sino simplemente cumplir con nuestro deber. No esperemos, hermanos, gratitud, no esperemos honra, ¿sí? Recordemos también, hermanos, las promesas de Dios. El que sirve, Dios bendice, hermanos. Al que sirve, Dios bendice. Y eso debemos tener confianza y fe también en eso, ¿sí? Tampoco Dios nos va a dejar así de que sí, siervos inútiles y todo. Pero cuando servimos a Dios, hermanos, y lo hacemos sin esperar algo, Dios va a bendecir, hermanos. Dios no es deudor de nadie. Y muchos aquí podemos dar fe de eso, hermanos, ¿sí? Eso también debemos de mencionarlo y aclarar ahí, hermanos, ¿no? ¿Cuántos hombres en la Biblia, mujeres, han sido bendecidas por Dios, ¿no? Ahí tenemos a Abraham, un hombre muy rico, ¿no? Y que en un sentido Dios bendijo por su servicio al Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, recuerde, la gloria debe ser para nuestro Dios. Nosotros debemos considerarnos siervos inútiles, ¿sí? Entonces, hermanos, sin importar qué recompensa recibamos, debemos llenarnos de gozo al oír al final del tiempo las palabras del Señor que diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Eso debe llenarnos de gozo, hermanos, el día que estemos delante quizá de la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, les animo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Somos siervos fieles o creen que esta palabra ha confrontado nuestro pecado, ha confrontado nuestro ego y tenemos que decirle al Señor: perdóname porque he estado mal enfocado, ¿no? He estado teniendo prioridades equivocadas en cuanto al tema del servicio. Y hermanos, es mi oración y mi deseo que cada uno de nosotros podamos servir al Señor de la mejor manera, como Él quiere, ¿no? No agradando al hombre, no agradando al ojo, dice, sino a Dios. Les invito a ponerse en pie y ahí inclinamos nuestros rostros para orar al Señor.